empezar. Muy bien. Chicos, bueno, el tema pasado, la semana pasada estuvimos platicando respecto a belleza, ¿no? Vimos la diferencia en cuanto a estética y belleza. ¿Cuáles son las que marca la diferencia cuando estamos hablando de cuestiones estéticas y cuando estamos hablando de cuestiones de belleza también? Dijimos mucho que la estética es lo que podemos entender o podemos sobreentender por lo que son cada una de las cosas que estamos observando. Por ejemplo, pusimos el ejemplo del bote de basura, que normalmente nosotros creemos o pensamos que los botes de basura pues no suelen ser bellos ni bonitos porque pues sirven para lo que sirven, ¿no? Pero que al final del día, como quiera, buscamos esta cuestión estética en todos los ámbitos, en todas las cosas que nosotros pues conseguimos o tenemos, ¿no? Luego vimos la parte de la belleza, que dijimos que esta estaba más centrada en el ojo del observador. Esta estaba más centrada en la parte de, dependiendo tú cómo vieras a las personas o al objeto, iba a ser la parte de belleza que tú le ibas a poner, ¿no? Hablamos de bellezas exóticas, hablamos de bellezas que en otros panoramas a lo mejor no son tan bellos, pero que en algunos panoramas son sumamente hermosos. Entonces, bueno, dijimos que era prácticamente en el ojo del observador. Pusimos también como ejemplo número 1 el hecho de que tú le pudieras decir a alguien de que miren, mi novio, mi esposo, mi lo que sea, es muy guapo, es el más guapo del mundo, y alguien más lo va a ver y va a decir, no, ¿verdad? Porque dependiendo cada persona, dependiendo cada criterio, vamos a determinar la cuestión de la belleza. Luego viene la parte de la arquitectura, chicos, en el que hablamos dice que la arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y diseñar edificios, estructuras y espacios. El término de arquitectura proviene del griego, cuyo significado es jefe, quien tiene el mando, y tectón, que es decir, constructor o carpintero. Así, para los antiguos griegos, el arquitecto era el jefe o director de la construcción y la arquitectura era la técnica o arte de quien realiza el proyecto y dirigía la construcción de los edificios y estructuras, ya que la palabra techne significa saber hacer alguna cosa. De ella proceden las palabras técnica y también tectónico, que es lo constructivo, ¿no? Entonces, básicamente, chicos, con la arquitectura, hoy en día tenemos una notable creciente de cuestiones de arquitectura, porque si ustedes prestan atención a sus alrededores, en donde ustedes viven o por donde ustedes pasan, chéquense las obras de construcción de arquitectura que se están realizando. Hoy en día están como en una competencia constante para poder decir cuál es el edificio más grande, cuál es el edificio más bonito, cuál es el edificio más minimalista, cuál es el edificio más rústico, cuál es el edificio más, no sé, más vintage. Hoy en día hay una como guerra de arquitectos o de arquitectura de construcciones para poder hacer notar tu edificio. Como ejemplos, aquí en Monterrey podemos tener la torre, ¿cómo se llama esa torre? COI, creo que se llama COI, que es también de Banorte. Ese está en San Pedro, ahí enfrentito, bueno, al lado del Costco, y en teoría creo hasta cuando la construyeron era la torre o el edificio más alto de todo Latinoamérica, hasta donde tengo entendido. Pero obviamente eso ha estado peleándose constantemente. Ahorita podemos decir que es esa, mañana construyen otro que es más alto, pasado mañana construyen, pues con que le agregues un piso más y se haga tantito más alto, ya con eso tienes para ganar ese récord, ¿no? Tenemos el más alto, tenemos, por ejemplo, el pabellón M que tenemos ahí en la calle de Juárez y Constitución, que es en forma de huevo. Oigan, pues básicamente es innovar en el hecho de la arquitectura, de decir, yo no voy a construir un teatro cualquiera, voy a construir un teatro especial con con cierta cuestión física, que tenga ciertas características. ¿Cuál es la característica principal por la que le hicieron esa figura al pabellón M? ¿Sí ubican cuál es? El que está en forma de huevo, chicos. Ok, Eric, no. ¿Alguien lo conoce? ¿Sí no han pasado por ahí? ¿Es el que está en Juárez y Constitución? Sí, ese.
La característica principal de esa forma o estructura que le dieron, chicos, es que en teoría, del lugar en el que te encuentres ubicado, o sea, si tú compras un boleto, lo puedes comprar en primera fila y lo puedes comprar en la última fila, y en teoría, en ambos puntos vas a escuchar y ver súper bien. O sea, obviamente estás en primera fila, pues vas a tener ahí a los actores, ¿no? Pero si estás en la última fila, aún así, chicos, no es como que tanta la distancia. Por eso la forma como que de huevito, por eso la forma para que todos, en lugar de quedar retirados, quedaran como expandidos. Entonces, todos tengan una buena visibilidad y un buen... pues una buena experiencia auditiva en cuanto al evento que fueran a ver en esta parte, ¿no? Entonces, podemos mencionar muchos ejemplos de estructuras de edificios hechos por arquitectos con los cuales nosotros pudiéramos ver cuáles están como que compitiendo con una competencia ahí más o menos activa para ser el mejor, el más bonito, etcétera. Para los griegos, chicos, por aquí dice que arquitecto significa jefe o líder de la construcción y la arquitectura pasaba a ser la técnica, ¿ok? Entonces, el arquitecto es el jefe, pero la arquitectura es la técnica con la cual yo hago las cosas pues que tengo por aquí, que estoy realizando, ¿no? Y pues también dice por ahí que la palabra técnica viene también de la parte del tectónico, que significaría constructivo también. Luego viene la parte de la pintura. La pintura dice que es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes, orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color o composición pictórica y el dibujo. La práctica del arte de pintar consiste en aplicar en una superficie determinada, puede ser una hoja de papel, un lienzo, un muro, una madera, un fragmento de tejido, etcétera, una técnica determinada para obtener una composición de formas, colores, texturas, dibujos, etc., dando lugar a una obra de arte según algunos principios estéticos. La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las 7 bellas artes. En estética o teoría del arte moderno, la pintura está considerada como una categoría universal que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficies. Una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, incluyendo los soportes o las técnicas efímeras, así como los soportes o las técnicas digitales. Una pintura es el soporte pintado sobre un muro, un lienzo o una lámina. La pintura se aplica también al color preparado para pintar, asociado o no a una técnica de pintura. En ese sentido, es empleado en la clasificación de la pintura atendiendo a las técnicas de pintar, como por ejemplo pintura al fresco, pintura al óleo, y vienen otros ejemplos más adelante, ahorita se los digo. Bien, la pintura, chicos, dice representación gráfica utilizando pigmentos con otras sustancias aglutinantes. Básicamente, las pinturas, chicos, que podemos encontrar en tiempos rupestres, podemos darnos cuenta que son hechas con pigmentos naturales, con cosas naturales, y le agregaban un aglutinante, podía ser un aceitito, podía ser alguna resinita o algo por ahí, que hiciera que la pintura fuera como que más fluida y más intensa, ¿no? O que durara realmente, o sea, si yo voy a pintar aquí, que la pintura durara en el lugar donde yo voy a estar pintando, ¿no? Dice también que para poder pintar, chicos, necesitas conocimientos de teoría del color y de la composición pictórica y del dibujo, es decir, conocer cosas de colores, técnicas o teorías de color. Hay técnicas para poder combinar colores, chicos. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan, jóvenes? ¿Sí hay alguna teoría básica para poder utilizar los colores? Yo creo que sí. ¿Les ha pasado que a veces dices en tu mente, ay, me voy a poner esta ropa, con esta otra ropa, y luego te lo pones y luego dices,
Ay, no, como que los contrastes no dieron, como que la forma al final no te gustó y dices, no, espérate, no me agradó tanto. ¿Por qué? Porque algo dentro de nosotros como que nos bota con esta teoría de colores que tenemos, ¿no? Existe algo que se llama la colorimetría, chicos, que es como que, no sé si el estudio como tal, pero es como que el entendimiento de los colores para poder decir qué color combina con qué color va bien con otro color y cómo podemos mezclarlos al mismo tiempo. Dice que para poder pintar debemos de tener conocimientos teóricos de esto, de composiciones pictóricas y del dibujo. Lo cual, si tú eres un pintor nato, por así decirlo, o un pintor natural, vas a poder realizar todo esto sin necesidad de tener estos conocimientos. Luego dice que la práctica del arte de pintar consiste en aplicar pintura sobre una superficie determinada. Le podemos llamar un lienzo. ¿A qué le llamamos lienzo? A cualquier cosa en la cual yo pueda poner una pintura, ¿ok? Esto es un lienzo, la pared. Si yo agarro aquí mi libreta va a ser un lienzo. Si yo me pongo a pintar en el piso va a ser mi lienzo. Si yo me pongo a pintar en una madera, en una hoja, en donde tú te pongas a pintar, eso va a ser tu lienzo. Si mi hijo me hace un rayadero en la pared, ese va a ser su lienzo y esa va a ser su obra de arte, ¿no? Que él está haciendo ahí en la pared. Luego dice que es esta técnica, o bueno, luego puedes emplear técnicas determinadas para obtener composiciones, como son las formas, los colores, las texturas, dibujos, etcétera, dando lugar a una obra de arte según algunos principios estéticos, ¿ok? Luego dice que es la expresión más, es de las expresiones más antiguas y considerada una de las bellas artes actualmente hoy en día. Se supone que es de categoría universal, toda la parte de la pintura. ¿Okay? Y se puede hacer de diferentes técnicas también, como la material, los soportes, las técnicas efímeras o las técnicas digitales. Dice, una pintura es el soporte pintado sobre un muro, lienzo o lámina. Y dice que es cuando empleamos cierta clasificación en la pintura atendiendo a diferentes técnicas, como por ejemplo la pintura al fresco, la pintura al óleo, que muchas veces encontramos eso en los cuadros, de que esta es una pintura al óleo, esta es una pintura al fresco. La clasificación de las pinturas puede atender también a criterios temáticos. Puede atender a a criterios temáticos como la pintura histórica o la pintura de género, o a criterios históricos basados en los periodos de la historia del arte, como la pintura prehistórica, la pintura gótica y en general cualquier periodo de la historia de la pintura. Durante el proceso que vamos a estar viendo aquí en las clases, nos vamos a poder dar cuenta que en diferentes épocas y en diferentes eras, vamos a tener nosotros vamos a encontrar diferentes obras artísticas en cada una de las épocas, ¿no? Hay algunos que solamente tienen pintura, hay algunos que solamente tienen arquitectura, hay quienes tienen la cuestión de los conceptos de la estética y la belleza lo tienen de una manera distinta, algunos lo tienen muy marcado, otros no lo tienen tan marcado, y bueno, ahí dependerá del siglo en el que estemos ubicados y del tipo de era en el que nos estemos ubicando también en la historia. Vamos a viajar por el tiempo, chicos, cerca de 3000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, va a ser un viaje muy rápido, muy express, pero sí vamos a poder ver todo esto. Entonces, arquitectura, pintura, belleza, estética y arte como tal es lo que vamos a estar buscando en las diferentes épocas y en las diferentes eras de nuestra vida. Luego, hasta aquí muchachos, vamos bien, ¿tienen alguna duda respecto a arte, estética, belleza, pintura, arquitectura? ¿Alguna cosita que les haya quedado con duda? No, profe. ¿No? Perfecto. Vámonos al siguiente tema. Vamos a hablar respecto a... Gracias, perfecto. Gracias, Montserrat. Gracias, Daniela. Vamos a entrar ahora al tema del arte prehistórico. Dice, el paleolítico o la era paleolítica es la etapa que más duró en la historia del ser humano. Durante este periodo, nuestros ancestros vivían de la caza, de la recolección de vegetales, se asociaban en tribus y sus herramientas eran de piedra tallada, madera y hueso. Así de sencillo. ¿Por qué dicen nuestros antepasados, chicos? Todas las personas que vivieron en esta época, o todos nuestros antepasados, de los cuales venimos ahí con un
con un enorme árbol genealógico, que si nos ponemos a investigar, vamos a saber de dónde viene como que toda nuestra cuestión de vida, de árbol genealógico. Estas personas, chicos, dicen que vivían de la casa. ¿Han visto la película de los Croods? ¿La vieron, chicos? Estamos hablando de épocas cavernícolas. ¿Vieron esa película infantil que se llama Los Croods? Sí, profe. Ok. ¿Te acuerdas, Eric? Casi al principio de la película, ellos andan cazando. ¿Te acuerdas que andan cazando? ¿Qué quieren comer? No, profe. Que se nada más la vi una vez. Ellos casi al principio de la película son unos cavernícolas. Andan cazando un huevo, le andan queriendo quitar un huevo como a un avestruz o algo así, o un pájaro raro de hace muchos años, ¿no? Entonces lo andan correteando, era un huevo grande, y ellos pues estaban buscando pues alimentarse con ese huevo, ¿no? Prácticamente, chicos, si cazabas, tenías alimento. Si no cazabas, te quedabas sin comer. Cuando por fin, les voy a dar un spoiler de la película, cuando por fin cazan a este huevo o agarran al huevo de esta ave, no crean que se van a cocinarlo. Prácticamente lo estrellan y empiezan a chupar el huevito, pues así tal cual, ¿no? El juguito del huevito, y empiezan cada uno a comérselo, y al final resulta que al papá no le queda prácticamente nada más que 2 gotitas, básicamente, ¿no? Entonces le dicen de que, ay, papá, no alcanzaste comida, ¿no? Y él dice, no se preocupen, ya será en los próximos días, o ya será que en 4 días coma o algo así. Entonces, chicos, ellos no comían todos los días, solamente podían comer los días que cazaban algo. Si ese día tú no tuviste suerte, si ese día tú no tuviste una buena racha para cazar un alimento, un venado, un conejo, un pájaro, un huevo de algo, pues no comías. Y probablemente no es que no comieras en un día, sino no comías en 2, 3, 4 días hasta que ya tuvieran su casa completa, ¿no? Dice también que vivían de la recolección de vegetales. No crean que ellos tenían siembra, o sea, ellos no tenían una siembra de una cosecha, no tenían nada de eso. Ellos simplemente recolectaban los vegetales que la naturaleza les daba. Se asociaban en tribus. ¿Por qué creen que andaban en tribus, chicos? ¿Por qué se imaginan que andaban en tribus? ¿Para qué? Por seguridad, ok. ¿Por seguridad de quién? Para protegerse entre ellos, ¿Pero de quién se van a proteger? pues de los animales. ¿De otras Ok. tribus? Ok. O de ellos mismos, profe. Que dices, ya pensando muy mal. Sí, principalmente era para defenderse y para lo que me dijeron por aquí, de otras tribus por seguridad, para defenderse de los animales y, ¿por qué no?, de ellos mismos en algunos casos. Oigan, acuérdense, si tú andabas solo por la vida en estas épocas, ibas a terminar o te comían o te mataban. Y luego te comían, ¿verdad? O sea, no sé si eran caníbales, pero pues el hambre es canija. Entonces, o te mataba un animal, una especie salvaje que tuvieran por ahí en esos años, o te terminaban matando otras tribus por andar ahí solitario por el mundo, ¿no? Las tribus, chicos, te hacían fuerte, te hacían poderoso. La tribu que tuviera más gente, la tribu que tuviera más personas, pues imagínate, si tenías más hombres dentro de tu tribu, había muchísima mayor probabilidad de que cazaran suficiente comida para toda la tribu. Si tenían suficientes mujeres, había mujeres que se encargaban de la parte de la cocina o la parte de la crianza, la parte de tener hijos, y al tener tus hijos, pues ibas haciendo más grande también tu tribu, ¿no? Entonces, las tribus te ayudaban a la seguridad y te aseguraban o te podían ayudar a considerar un crecimiento en poder respecto a otras tribus, ¿ok?
Sus herramientas eran de piedra tallada, madera y hueso. ¿Por qué? Porque era lo que tenían, era lo que existía, era lo que tenían en ese momento y a eso se dedicaban. Piedra tallada, pues una piedra con otra piedra, zas, 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 hasta que tuviera filo esa piedra, hasta que fuera lo más filosa posible para que tú pudieras utilizarla como una herramienta. Madera, igualmente, chicos, le puedes sacar filo, le puedes sacar punta a la madera en caso de que la quieras utilizar como herramienta. Y por último, la parte del hueso. El hueso, chicos, esto lo usaban de otros animales. Imagínate, yo ya casé un animal, yo ya casé algunas especies, nos terminamos la carne, quedaron los huesos. Oigan, pues a lo mejor una costilla está filosita porque está picuda, a lo mejor cierta parte del hueso. Es más, no se vayan tan lejos. Si ustedes quiebran una piernita de pollo, la quiebran hacia la mitad, ¿los piquitos que quedan del hueso son filosos? Sí, profe. Son Bastante. filosos. Si lo muerdes, hasta te puedes andar encajando uno o abriendo algo en la boca, ¿no? Entonces son muy filosos, chicos. Por eso es que utilizaban y aprovechaban como que el filo natural que pudieran tener los huesos para poderlo utilizar como arma también. Dice, el arte nace en el Paleolítico Superior, poco después del año 40.000 a.C., cuando los seres humanos modernos poblaban prácticamente todo el globo terráqueo. Sin embargo, sus manifestaciones fundamentales, por no decir casi las únicas, parecen reducirse a Europa, al sur del límite que marcarían los hielos durante la glaciación del Ur. Es más, el arte mural de las cuevas, llamado también arte parietal, que se concentra muy intensamente en ciertas regiones francesas, como en Dordoña, Pirineos franceses, Correse, Charente, Loira, Geraud, Lot y Garona. Y en las españolas, como lo son Cornisa, Cantábrica, Pirineos, costa mediterránea y algunos puntos de la meseta central, como Maltravieso, Ciega Verde o Los Cáceres. En esta fase de la prehistoria se produce la evolución humana u hominización, desde las formas más primitivas hasta el ser humano moderno. Y parece que en una buena parte de la evolución humana hay señales de que podría ser antecedentes de arte. Entonces, imagínense, dice que nace en el Paleolítico Superior. La era paleolítica, la era prehistórica del Paleolítico, chicos, se divide en 3 fases. Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. En el Paleolítico Superior, que fue la última fase del Paleolítico, fue donde se empezaron a realizar con mayor fervencia, vamos a llamarlo así, con una mayor actividad, todas las cuestiones artísticas, todas las cuestiones de arte. Y dice que esto se encontró principalmente en Europa, situado en estas ciudades que les acabo de mencionar. Obviamente había arte en muchas otras ciudades, pero en esta específicamente de Europa, podíamos ver nosotros que fue como que mucho lo que encontraron por ahí en estas ciudades. Dice, en esta fase de la prehistoria se produce la evolución humana o humanización. Es decir, chicos, pasamos de ser cavernícolas a ser homo sapiens. De ser lo más primitivo de la cadena o del eslabón de la cadena a ser el principio de lo que iba a ser la evolución del hombre, ¿ok? Hubo mucha evolución del ser humano durante todo este trayecto hasta que llegamos a ser la parte del hombre como tal o del homo sapiens ya como tal que somos nosotros, ¿ok? Obviamente, nosotros se supone que estamos mucho más evolucionados que estas personas que en su principio se les denominó como homo sapiens. Y dice que, bueno, parece ser que aún en el lugar, ok, está bien, Erika. En esta parte, chicos, se dice que ya se pudo ver que incluso desde antes del Homo sapiens empezó a haber o existir estos destellos de que las personas de una manera nata, de una manera natural, empezaron a hacer la creación de arte, ¿no? Empezó a haber arte. Luego viene el arte mueble. Vamos a explicar el arte mueble qué es, chicos, porque esto es muy importante en estas épocas.
Dice que es también llamado arte mobiliar y esto es que se trata de objetos artísticos que se pueden transportar, mover, etcétera, y que aparecen en su contexto arqueológico, es decir, en excavaciones. El arte mueble es una manifestación artesana de ajuares domésticos o personales, quizás ritual, quizás santuario. Por ejemplo, colgantes de piedra, hueso o concha. A menudo objetos de utilidad práctica o motivos decorativos como puntas de arpón, puntas de lanza hechas de hueso como las azagallas o los llamados bastones perforados también. Estos utensilios suelen tener dibujos figurativos o abstractos, grabados, tal vez en otro tiempo también pintados, pero igualmente hay objetos meramente ceremoniales con mucho más que simple adornos, como por ejemplo las pequeñas estatuillas femeninas llamadas Venus paleolíticas, como la del famoso Willendorf del Lespuch, plaquetas grabadas como las del Parpayo, o estatuillas de animales como el famoso bisonte de hueso de la Madeleine, cuya función es sin duda religiosa. Arte mueble, chicos. Se trata de artes u obra de artes en tamaños pequeños, ¿ok? Dice por aquí, son objetos artísticos que se pueden transportar, mover, llevar, etc. Básicamente es como si yo digo, oye, fabricamos una botellita. Y luego pasan los años, y esta botellita se queda bajo suelo enterrada. Y muchos años después, alguien la encuentra, gracias a una excavación. La mayor parte del arte mueble, chicos, se ha encontrado bajo tierra, como que las personas dejaron ahí cosas y luego pudieron venir inundaciones, pudo venir tierra, pudieron venir muchas cosas y se fue quedando como que subterráneo, enterrado, y cuando viene un excavador o viene una persona a excavar, saca todo esto. Hay un programa en Discovery, no sé qué canal de Discovery, porque ya ven que hay varios, pero en este canal de Discovery, chicos, no sé si eran los buscadores de tesoros, algo así se llamaba el programa. Se trataba de que estudiaban la historia, eran unas personas que estudiaban la historia y decían, ¿sabes qué? En esta parte o en esta región nos pudimos dar cuenta que había hace, no sé, 500 años un campo de concentración de militares, de hace 500 años. En esta región, suponiendo, ¿no? Aquí imagínense que la escuela aquí hace 500 años fue un campo militar de muchísimo tiempo. Entonces, iban esas personas a las casas a donde estaba la zona y le preguntaban a las personas, oye, mira, soy un experto así y así, estamos grabando un programa, etcétera, etcétera. ¿Me podrías permitir excavar en tus patios? O sea, en tu patio, en tu pórtico, en tu porche, en tu cochera. Mientras hubiera tierra, ellos podían excavar en todo esto. Si encontraban piezas de valor, lo que le ofrecían al dueño de la propiedad era un porcentaje del valor de la pieza. Es decir, si se encontraba mi botellita de agua que yo hice hace 40,000 años, pues a lo mejor mi botellita de agua va a costar hoy en día, no sé, $100,000. Entonces ellos le decían, de lo que cueste lo que encontremos, yo te voy a dar el 10% de lo que encontremos en dinero. O sea, a mí esta botellita me cuesta 10 millones, pues yo te voy a dar el 10% de esos 10 millones, ¿ok? Eso era lo que le ofrecían a las personas que sus viviendas, su propiedad estaba ubicado sobre terrenos relativamente importantes que habían sido hace muchos años. Entonces, ellos por eso se llamaban así los, ¿qué les dije? Buscadores de tesoros. Porque ellos estaban buscando a ver qué encontraban. Había de dos sopas, o encontraban cosas muy buenas o no encontraban nada. Y luego se iban a la otra casa y luego se iban a la otra casa. ¿Qué tenía que perder el de la casa? Pues que le iban a dejar un mugrero en su jardín. Y le iban a levantar tierra y le iban a excavar y iban a estar ahí porque a eso se dedicaban estas personas. Pero si encontraban algo valioso, oigan, pues podían ganar algo económico también, ¿por qué no? Se podía ganar alguna buena propuesta económica por parte de las personas estas, si es que encontraban algo. Arte mueble, chicos, algo que yo puedo mover de un punto a un punto B, que yo puedo trasladar, que yo puedo transferir de una ciudad a otra, de un país a otro,
y que no necesariamente es, o sea, y relativamente siempre suele ser algo pequeño, fácil de mover o fácil de cargar. Luego, dice que es para transportar, mover, etcétera. Aparecen en contextos arqueológicos, es decir, en excavaciones normalmente, y dice que el arte mueble es una manifestación artesana de ajuares domésticos o personales. Collarcitos, que la decoracióncita, que la vista que yo quiero ponerle por allá, normalmente eso era lo que se hacía como arte mueble. Dice que podía ser como de ritual o de algo normal hasta la parte santuaria, es decir, la parte religiosa. Luego, bueno, dice que normalmente eran como puntas de arpón, puntas de lanza, unos bastones, unas estatuillas llamadas Venus paleolíticas, que más adelante vamos a ver imágenes de todo esto. Y pues bueno, eso es en cuanto al arte mueble. Chicos, ya se me va a cortar la sesión de Zoom. Vamos, déjenme la termino. Les mando la nueva liga para que se conecten de manera inmediata y continuamos con la